Hola amigos de Magic World, bienvenidos a un video más. Hoy vamos a tener un tema interesante y no habrán duelos, ni análisis de deck, ni nada, sino que vamos a hablar. ¿Alguna vez les ha pasado de que tienen una copia de una carta rara o una carta mítica o alguna otra carta? Solo tienen una copia y de repente abren un booster o les sale de premio otra carta de esa y ustedes dicen, ya tengo dos, y cuando se van a su colección, ¡pum!, les aparece solo una carta. ¡Oh my God! O sea, la que tenían les ha desaparecido. Pues ahora vamos a hablar sobre cómo evitar eso. Así Caray, eso sí me interesa, ¿eh? que adelante, comencemos. Nadie se ha preocupado tanto. A mí me ha sucedido muchas veces. Tengo una sola copia de una carta rara o mítica, que es en la que más lo he notado, y de pronto abro un booster y me aparece otra de esas cartas, pero me aparece un mensajito arriba de la carta que dice primera, y yo Algo anda mal. digo primera, pero si ya tenía uno. Entonces rápidamente me voy a revisar a mi colección, y cuando entro a mi colección, ¡pum!, sorpresa. What the fuck? Solo tengo una carta y yo digo, ¿qué diablo pasó aquí? Pues, ¡Fuimos timados! ¿Qué es esto? Entonces mi carta había desaparecido, solo tengo una, y ya me ha sucedido varias veces. Por ejemplo, en esta colección nueva de Strixhaven compré varios boosters y me salieron muchas cartas así raras de una sola copia, ¿verdad? Y entonces las otras que tenía 2 o 3 copias de esas las metí en deck porque son las más jugables, y las que solo tenía una copia las dejé en mi colección, ¿verdad? Y cuando hay una pequeña actualización, que siempre hacen así actualizaciones cortas en cuando sale una nueva expansión, después al regresar a mi colección, las cartas que solo tenía una copia me habían desaparecido. Aproximadamente de 30 boosters que había comprado, 16 cartas que solo tenía una copia me desaparecieron. Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Yo me sentía totalmente timado y todo eso. O sea, volver a gastar comodines en algo que ya tenía, porque pues sí, a veces uno está tratando de armar un deck y le hace falta esa carta o algo así. Entonces, para evitar esto, creo que perjudica más a los que juegan free to play como yo. Vean, los que le ponen dinero ni han de notar esto, pero tal vez a los que no le ponen dinero y solo están jugando con el dinero que ganan en el juego, les va a servir este truco. Entonces, ¡Cállese y tome mi dinero! pasemos a ver el truco. Yo lo que hago para solucionar esto, lo que he descubierto es que solo desaparecen las cartas que no tienes en deck, las que tienes solo en tu colección, que no estás utilizando, y solo si hay 1 o 2 copias de esa carta. Entonces lo que hice es que creé unos decks, que aquí los tengo, uno para histórico y otro para estándar. Entonces, de las cartas que no estoy ocupando por el momento y que solo tengo 1, 2 o 3 copias, las he guardado aquí. He hecho un deck y aquí están guardadas todas. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Como pueden ver, aquí tengo todas las cartas, la mayoría son de Strixhaven porque es la expansión más reciente. Solo tengo 1 o 2 copias de cada uno y no importa el número de cartas que tenga el deck. Aquí ven que tengo 110 cartas en este deck. Solo las tengo guardadas ahí porque si uno tiene las cartas, las tiene en un deck, o sea, si el juego las detecta que las estamos utilizando en un deck, no las desaparece. Pero si las dejamos aquí en nuestra colección y solo tenemos 1 o 2 copias, a veces cuando abrimos un booster y nos sale otra carta de esas que tenemos solo una, nos desaparece la que tenemos y nos deja solo la que nos acaba de salir en el booster. Entonces pues es una lata estar gastando comodines por algo que ya tenías, y para evitar eso lo he hecho así. Este es el truco y a mí me ha dado pues resultados hasta ahora. Desde que lo hice no se me ha vuelto a perder una de estas cartas. Por ejemplo, en los primeros boosters que abrí de la colección de Strixhaven me salieron 2 Fénix y me desaparecieron. Entonces ya no pude hacer el deck que quería hacer de Fénix porque tenía 2, entonces yo iba a gastar 2 comodines. Ya estos 3 que tengo aquí son de nuevo booster que he abierto.
y ahora sí los tengo aquí para que no me vayan a desaparecer por no estarlos usando. Cuando ya tenga el cuarto voy a armar un nuevo deck para ese de Fénix. Entonces aquí he metido todas, no tiene límite de cartas, y hasta en el sideboard he metido algunas cartas ahí para tenerlas y que el juego las detecte que las estoy ocupando y no me las vaya a desaparecer. Maravillosa jugada. Entonces ese es el truco, espero que les funcione a ustedes, o si ya lo sabían pues ahí lo dejan en los comentarios, y también si se les han perdido las cartas así como a mí también lo dejan en los comentarios. No sé si ustedes lo habían notado, pero yo sí, y varios de mis amigos que les he preguntado también han notado eso, de que las cartas a veces les desaparecen, y yo he visto que eso sucede cuando hay una pequeña actualización. Entonces ahí desaparecen las cartas que hay una o dos copias y que no estés ocupando en un deck, desaparecen. No es siempre, pero sí sucede a menudo. A mí me ha sucedido bastantes veces. Así que ese es el truco, espero que les sirva y gracias por todo. No olviden regalarme un like y suscribirse y activar la campanita. Nos vemos en la próxima, que sí será video de deck con duelos y todo. Otro análisis de un nuevo deck que ya lo tengo aquí listo, y hasta la próxima lo vamos a ver. Hasta luego.